vamos a ir viendo cómo esta parte de la casa va adquiriendo una escala en la que tiene la escala, exactamente la escala humana, que es la altura en la que la casa se vuelve un poquito más, más amable, al mismo tiempo que acompaña la parte a la cúspide de la casa. De este lado, nosotros tenemos los elementos un poquito con pendiente, la inclinación es el ángulo opuesto a la pendiente que hace, descendiente del terreno, y tiene la finalidad también de en la parte el asolamiento de los atardeceres, que la radiación en esta zona es muy fuerte, por el ángulo con el que inciden, de ser un poco menos agresivos, ¿no? Para los interiores. Y de la misma manera el desfase de los volúmenes nos permite que la iluminación sea de una luz indirecta. Así es. Así es. Sí, nosotros podemos ver también aquí unos postes que están provisionalmente por cuestiones de seguridad mientras se establece la cerca eléctrica. Esta parte de la casa, se podría decir, la parte frontal. No consideramos una fachada principal porque no la existe. Realmente es la parte que se abre, nos permite los accesos, nos permite en algún momento el poder abrirse para permitir el acceso, y es esta parte que es el acceso considerado como acceso principal. Nosotros podemos acceder a la casa por este lado. Aquí tenemos dos elementos que en el acero nos permiten el acceso, que es en los elementos en el que en algún momento se abren para dar paso al interior, y es la que nos da la bienvenida hacia la casa. Cuando tomamos el proyecto, tratamos de que todas las líneas, las direcciones, las intenciones, todas tuvieran una inercia, tuvieran una justificación y una razón de ser que para el proyecto, para nosotros, o sea, es no solo la quinta fachada lo importante, sino ese espacio, el movimiento en el tiempo-espacio en el que recorres, porque la casa realmente no la vas a percibir en una fachada, ¿no? Sino en ese sinnúmero, de esa acumulación de fachadas que se da, y en esa síntesis que se da en tu cabecita al final. Porque te voy a decir algo que a lo mejor no me vas a creer. Yo me voy de acá, de la casa y del edificio, y no me llevo una línea, es decir, no puedo llevármela, lo que está aquí no puedo grabarme tantas, sin número de relaciones, porque son relaciones, ¿no? De líneas horizontales, verticales, diagonales, en 3 dimensiones, en todas las direcciones, y realmente no he podido llegar a llevarme algún elemento, tengo que venir y resolverlo en el edificio para poderlo entender y decir si era así o es así. Y puedo llevarme una idea acá, ¿no? Una idea de lo que es, ¿no? Pero realmente no es tan exacta como verla, ¿no? O sea, alguna vez el proyecto se digitalizó, se volvió tridimensional. Algunos compañeros de la universidad me apoyaron, pero realmente yo lo veía en la computadora y no dije, no, ese no es.
No, sí, ya lo checamos. Y todas las piezas las fueron midiendo y midiendo y sacaron ángulos y ensamblaron y volvieron, digitalizaron todo. Y yo dije, no, no es. O sea, no es. O sea, no es. O sea, quizás sí tienes razón, son todas las medidas, son todas las piezas, están ensambladas finalmente, pero te puedo decir algo que quizá puede haber algunas que tengan una inclinación distinta y al tener relación distinta con otra que tiene otra relación, otra inclinación distinta, puede generar un error que se desencadena y se desencadena, desencadena y finalmente no es lo que tú vas y ves allá, ¿no? Entonces, lo más exacto, lo más exacto que pudimos trabajar fue trabajar el uno al uno, ¿no? El detallar el uno al uno, la escala uno a uno para poder encontrar todos los detalles de escala, ¿no? El cómo te recibe la casa, ¿no? Cómo llegas y puedes tocar una punta, ¿no? Y de repente se vuelve grande, y se vuelve pequeña, y de repente las piezas, o sea, cambian de dimensión y se convierten en un elemento que da vuelta y se convierte en otra cosa. O sea, pero entonces no hay forma de representarla. O sea, esencialmente lo que me estás diciendo es que aunque la midieras exactamente y aunque fuera una cuestión de ¿cómo se llama? De estos nube de puntos, ¿no? Topográfica que se hace tridimensional. De todas maneras, esa no sería la casa. O sea, al final hay forma de representar esa casa que no sea una escala 1:1, porque no es esto, no es el dibujo, no es la tridimensionalidad, no es el dibujo tridimensional, ¿no? ¿Dónde está yo la creo casa? que son parcialidades, solo percibe uno parcialidades. Es como cuando, por ejemplo, ves un cuadro cubista, ¿no? En un cuadro cubista tú ves una abstracción de lo que en algún momento sucedió, ¿no? O está sucediendo. Pero realmente el resto te lo tienes que imaginar, ¿no? Lo tienes que suponer, ¿no? O sea, ¿dónde están? O sea, todos esos movimientos, todos esos tiempos que se están dando. En este momento, yo creo que así exactamente lo entiendo acá. O sea, realmente yo no he podido concebirla. O sea, realmente uno a uno lo he entendido, doy la vuelta, subo, bajo, y es como de alguna manera yo lo entiendo. Puedo tener imágenes, puedo tener maquetas, lo más cercano puede ser la maqueta, pero no deja de ser solo una representación, porque es más vivencial, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando tú vas a un edificio de algún arquitecto de renombre, X arquitecto, ¿no? Y de repente las fotos o se quedan cortas o la obra te queda de ver, ¿no? Es decir, eh, siempre hay ese desfase, ¿no? Esta área nosotros consideramos que es el área que alcanza la cúspide o el clímax de la casa, porque aquí es donde confrontan, se congregan todos los elementos, el acero y el concreto, hacen la fusión, hacen esa interacción, ese clic en el que podemos establecer la dramatización que se persigue en el espacio, ¿no? La intención es que en el proyecto sucede que se genera el binomio de dos materiales, así como el encuentro sucede hombre-mujer, sucede también en el encuentro de los dos materiales, ¿no?, principales de la casa, que es el acero y el concreto. Esta relación sucede como la primera meta en la que se tendría que generar el proyecto a partir de esos dos elementos, como esos dos elementos que nacen, se relacionan y en algún momento hasta los mismos simbolismos que tienen los accesos al elemento es a través de dos elementos de acero que se abren para dar paso al visitante, ¿no? Esa es una de las intenciones. Creo que queda claro y es una cuestión evidente el cuidado y el detalle que hay en la construcción, no de como de un detalle típico, digamos, constructivo, sino hay incluso una búsqueda de una originalidad en la resolución de, pues no quiero decir de todos, pero de muchos de los detalles de la casa.
pero eso mismo me parece que pareciera chocar con el diseño general de la casa, ¿me entiendes? O sea, pareciera como una, a simple vista o para un ojo no educado, que es como pareciera algo desordenado, caótico, etcétera, cuando al revés, ¿no? En realidad lo que nos estás describiendo es un proceso muy cuidadoso, muy a detalle, de una profundidad muy importante. Sí, así es, precisamente algunos elementos que se perciben, por ejemplo, algunas fugas que tenemos, desde cuando estamos sentados en la sala o cuando estamos percibiendo el proyecto de frente, esa sutileza que da el cuidado que tuvimos en tratar de hacer que cómo se desvanece la pieza y en un momento vuelve a tomar energía y vuelve a tomar otra dirección. Cada uno de los elementos tengan una congruencia, ¿no? Decía que hay reglas no escritas, o en algún momento alguien decía que hay reglas no escritas, ¿no? Esas reglas no escritas creo que en algún momento muchas veces a los alumnos teníamos que en las universidades teníamos que encontrar la manera de cómo nosotros la entendíamos, porque realmente sabemos que no es algo que esté escrito, ¿no? Pues ellos podían entenderlo de alguna manera distinta, pero esas reglas no escritas son muy importantes acá. El hecho de cómo las figuras, cómo los elementos geométricos adquieren esas dimensiones, cómo se van desvaneciendo las proporciones, todo eso, esos elementos son extremadamente cuidados. Yo creo que en algún momento también tendría que ser honesto y decir que hay uno o dos elementos que quizás todavía tengo esa duda de si es realmente la posición exacta, la dimensión exacta, vaya, en otras palabras, si realmente tendría que estar de la manera que está. Pero yo creo que en el 95% hemos tratado de que esas líneas sean las adecuadas y que sean las indicadas para que el elemento que en algún momento como se dice o como podía interpretarse se percibe caótico, pues realmente tiene una intención y un orden increíble, ¿no? Como cuando ves en algún momento un elemento que estalla y tú puedes ver si una pieza fue tomada y puesta en una posición distinta y sabes que esa línea, ese elemento no está ahí, pero no sabes por qué, simplemente sabes y lo entiendes, ¿no? Esas reglas no escritas, esas te dicen que ese elemento no está en el lugar adecuado y exactamente es este tema, ¿no? Cuando uno se sienta acá, al final lo que percibe son estas perspectivas. ¿Nos podías platicar sobre eso? Claro. Aquí exactamente lo que nosotros queremos es que en el momento en el que nos paramos, por ejemplo, este punto en especial es como que la dramatización de toda la cuestión volumétrica del concreto, ¿no? De los elementos construidos. Vemos como todas son fugas, ¿no? Son elementos que se van, que nos acentúan esa velocidad, ¿no? Ese frenesí con el que el edificio en algún momento está siendo utilizado. Este espacio, por ejemplo, si nosotros cuando nos estamos a veces tomando alguna cerveza, algo, generalmente entramos en un estado de como que de euforia, un estado en el que pues realmente ya nada nos detiene, ¿no? En el que podemos hacer muchas cosas y en ese momento los elementos nos acompañan en nuestra intención, cuando estamos en ese estado, los elementos son como que cómplices de lo que está sucediendo en este momento. Por ello es que el acentúe, ¿no? Las fugas, los volúmenes, ¿no? Las proporciones que nosotros tenemos, les vuelvo a repetir, primero la inclinación del edificio que se da como ángulo opuesto a las pendientes
y en otro caso las proporciones que tenemos, que es 3.5 por 7 por 3.5, y la inclinación aproximadamente de 10 grados de los volúmenes, y todo se ve reflejado en los elementos construidos. Entonces, esa intención de poder generar un espacio que tenga esa velocidad, o que tenga esa intención, esa dirección, pues realmente fue a base de mucho estudio de la proporción de la dimensión, de si nos estaba comprimiendo el espacio lo suficiente, o lo estábamos liberando en exceso, tener que controlar todos esos elementos para poder en algún momento hacer que el edificio no fuera a un punto tal agresivo, ¿no? Sino que fuera más un poco más amable dentro de todo el frenesí que sucede, ¿no? No me imagino a los maestros aquí trabajando solos sin que tú estés. O sea, al final me imagino que desde el momento del trazo y desde el momento de los cimientos y en cada una de las etapas y en cada uno de los trazos, en realidad ellos son más bien tus manos que están aquí construyendo las cosas que tú estás pensando en ese momento, posiblemente, ¿no? Sí, así es. Que un poco lo has dicho, supongo que debe ser terriblemente complicado también para ellos, ¿no? No solo el nivel de exigencia que se les está pidiendo, que es muy alto, ¿no? Nunca será lo mismo, puedes construir un muro de tabique de vertical a plomo que construir esta complejidad, ¿no? Sí, Es muchísima la exigencia para ellos, pues, ¿no? Y también la necesidad constante de estar consultando tratando de traducir lo que tú tienes en la cabeza. sí, sí, sí. Porque además, como tú lo has dicho, la misma representación es muy complicada, no hay planos esencialmente, etcétera, ¿no? Sí, así es. El proceso de construcción entonces empieza en la maqueta. Sí, sí, realmente el proceso de construcción empieza ahí, ¿no? Los planos que originalmente se generaron, pues fue el trazo geométrico, ¿no? De manera general. No, se hizo primero un trazo geométrico en la computadora, se generó las líneas, la estructura de alambres, que daban las primeras directrices. Después se volvió a la computadora, se genera ya las primeras, consolidar ya los primeros espacios, y después otra vez volvemos a la maqueta, y otra vez empiezas a generar ya los primeros volúmenes, y otra vez vuelves a la maqueta. O sea, es una retroalimentación una y otra vez, una y otra vez. Una vez que se tiene toda la cuestión de trazo geométrico, de la cuestión de toda la información digital que pudiéramos tener para poder arrancar la obra, pues inicia viene todo el proceso, ¿no? Así toda la cuestión, porque los cortes, los desniveles, todos estos en el terreno tenían que darse de una manera exacta, y tienen que darse de tal forma que el elemento que estás desplantando desde el sótano, en este caso, cuando tú sales a la parte superior con el elemento, pues tiene que ser muy precisa, ¿no? O sea, son puntos tridimensionales, ¿no? Del famoso X, Y, Z, con lo que actualmente se trabaja en los planos cartesianos para generar el proyecto. Y para los maestros, pues sí, efectivamente, es un nivel de exigencia muy alto. Hay algo que me parece muy interesante. Yo creo siempre en la capacidad de los maestros. Cuando nosotros estamos trabajando, los maestros siempre los subestimamos. Nosotros creemos que ellos pueden hacer solo elementos verticales de determinadas características, pero no les damos esa oportunidad de decir de explotar su creatividad de ellos, ¿no? Sus alcances de ellos son infinitos, igual que los de cualquier persona y cualquier profesionista, ¿no? Ellos tienen una capacidad de tal manera que cuando hemos trabajado, por ejemplo, en este caso, este proyecto, al final ellos ven su trabajo
Y ellos no se creen que ellos hicieron eso. Pero realmente ellos son, ¿no? Ellos son los artífices de esto, ¿no? Sí tenemos que estar acá de tiempo completo en la obra. Sí tenemos que estar de tiempo completo porque no hay otra manera. Así sea esto, así sea una obra de menos complejidad, siempre hemos tratado de estar en las obras de tiempo completo, o sea, bueno, digámoslo así, diario, 2, 3 veces en la obra, dudas, checar que realmente las cosas se hagan como tú indicas que se hagan en algún momento, y es así como los maestros van llevando poco a poco. Hay un momento en el que ya ellos toman su ritmo, entienden el lenguaje y ya no hacen tanta pregunta. Fíjate que una ocasión nos pasó con un maestro, estábamos trabajando y llegó un momento en el que me dice, oye Arqui, este elemento tiene que ir así, ¿verdad? O sea, él me dio la respuesta, cómo tenía que ir el elemento. Le digo, así es, maestro. ¿Cómo es que usted entendió eso, maestro? ¿Cómo usted? Dice, pues por todo lo que ha venido haciendo, como que llevan esa manera de hacerse las cosas. Entonces yo estoy entendiendo que esta pieza tiene que ser, pues si viene con esta inercia, tiene que ser ese sentido. Le dije, sí, efectivamente es así. Entonces, esa parte al final, ellos también la entienden, ¿no? Ellos esa parte, ¿no? Ese lenguaje que uno trata de llevar en la obra, ellos también lo entienden, lo asimilan y en algún momento ya toman decisiones estéticas, ¿no? Créeme, y con toda la justificación, ¿no? del proyecto, ¿no?